Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de la Pasión del Señor y en concreto hoy nos corresponde el punto 612 del Catecismo, que tiene como título La agonía de Getsemaní. Lo leemos y pasamos a comentarlo. El cáliz de la nueva alianza que Jesús anticipó en la cena al ofrecerse a sí mismo, lo acepta a continuación de manos del Padre en su agonía de Getsemaní, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús ora: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Expresa así el horror que representa la muerte para su naturaleza humana. Esta, en efecto, como la nuestra, está destinada a la vida eterna. Además, a diferencia de la nuestra, está perfectamente exenta de pecado, que es la causa de la muerte. Pero sobre todo está asumida por la persona divina del príncipe de la vida, del que vive. Para aceptar en su voluntad humana que se haga la voluntad del Padre, acepta su muerte como redentora para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero. Bien, este texto tan profundo del Catecismo sobre la agonía de Jesús en Getsemaní, pues convendrá que lo contextualicemos y que recordemos que cuando los evangelios sinópticos describen las tentaciones de Jesús en el desierto y cómo Jesús va venciendo una tras otra las tres tentaciones que Satanás le propone en el desierto, cuando finalmente Satanás se ve vencido por la obediencia y la fidelidad de Cristo allí en el desierto, es Lucas, el Evangelio de San Lucas, Lucas 4:13, el que termina la descripción de las tentaciones con el siguiente matiz: acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Es una precisión que hace el Evangelio de San Lucas, que otros evangelios no la han incluido. Se alejó de él hasta un tiempo oportuno. San Lucas, por lo tanto, nos deja entender de que la tentación de Satanás sobre Jesús no se redujo a aquel momento del desierto. Sí es cierto que en aquel momento pareció que la tentación de Satanás se hizo especialmente fuerte en aquel retiro de Jesucristo, pero que hubo otros momentos oportunos en los que Satanás volvió a la carga. Satanás tiene pues un momento, tiene una táctica de estar esperando el momento oportuno, ver cuál es el momento en el que su acción puede ser más eficaz. Si allí en el desierto consideró que era el momento oportuno porque Jesús estaba preparando su inicio de su vida pública, si consideró que aquel momento era oportuno porque tenía hambre, porque había tenido un prolongado ayuno que le había debilitado, ¿no? Ahora también Satanás juzga que es un momento oportuno, el de Getsemaní, porque se están precipitando muchas cosas en la conciencia de Jesucristo, porque, como ahora podemos ver, pues va a ser la propia debilidad de la carne humana también, ese instinto de supervivencia que todos tenemos, el que clame también. La carne es débil no únicamente por el pecado, que Cristo no tuvo pecado, sino porque todos tenemos un instinto de supervivencia que se resiste también a morir, ¿no? Es instintivo en la naturaleza humana. Y entonces Satanás, conocedor de el momento propicio, vuelve a la carga. Así también en nuestra vida, no lo olvidemos, Satanás tienta pues buscando los momentos oportunos, los momentos de flaqueza, los momentos en los que su acción puede ser más eficaz. Fijémonos en una cosa, cómo las tentaciones del desierto, aquellas tres tentaciones, habían ido increciendo de fuera hacia adentro, desde el cuerpo hasta el alma. Si la primera tentación del desierto decía aquello de haz que esta piedra se convierta en pan, y estaba de alguna manera Jesús siendo tentado en la complacencia del cuerpo, en la apetencia que tenía el cuerpo a la comida.
Si la siguiente tentación es, todo esto te daré, es decir, estaba siendo tentado en la complacencia de la posesión de los bienes materiales. Si la siguiente tentación ya es más interior, si le dice, tírate de aquí, que tus ángeles te cojan, es decir, estaba siendo tentado en la complacencia de la gloria humana y de un tipo de mesianismo, no de cruz, sino de gloria. Es decir, las tentaciones van de fuera a adentro, del cuerpo al alma, cada vez son más interiores. Ahora, ese proceso de tentación llega a lo más profundo de Jesús. Satanás, sí, comienza tentándole a Jesús desde ese instinto de supervivencia que tiene, desde ese no querer morir humanamente, pero la tentación, partiendo del cuerpo, llega al alma, y en el fondo, la tentación de Getsemaní ante Jesucristo es una tentación por la misma razón de ser de lo que Cristo se dispone a hacer. Es como si Satanás dijese a Jesús, ¿para qué sirve lo que vas a hacer? ¿Qué fruto va a tener? ¿Para qué sirve tu entrega? Satanás vuelve a la carga, pues, y ahora está ante Jesús, está como repasando todas las traiciones, diciendo, ¿de qué sirve tu entrega? Si tú sabes bien que Judas te va a entregar. Lo acabas de decir en la cena, en esa cena que has tenido, en la última cena. Uno de vosotros me va a entregar. ¿Y tú crees que merece la pena entregarte por alguien que te va a traicionar y luego se va a suicidar? Y Satanás repasa ante Jesús todos los fracasos o frustraciones de su sangre redentora. Satanás repasó ante Jesús todas las infidelidades de la humanidad, todos los pecados de la humanidad, pecados de infidelidades, pecados gravísimos, defecciones en la Iglesia. La tradición ha remarcado que especialmente a Jesús le dolieron los pecados de las personas consagradas, de tantos cristianos que habían conocido la intimidad de Dios y que luego la han traicionado. Pecados gravísimos, podemos pensar, pecados de sacerdotes que han cometido escándalos, pecados de cristianos que se han apartado del camino de Cristo habiéndole conocido en intimidad. Pero eres tú, mi amigo y mi confidente, con quien compartía todo, tú me traicionas. Satanás, pues, está volviendo la carga, poniendo sobre Jesús un cuestionamiento muy importante. ¿De qué sirve lo que vas a hacer? ¿Tú crees que merece la pena? Esta es la gran tentación. Las tentaciones, pues, han venido desde fuera hacia adentro, cada vez más profundas, desde el cuerpo al alma. Y al final la tentación de Getsemaní es la tentación más profunda que se le podía presentar delante de Jesucristo. Ahora bien, fijaros, Lucas 22, 43 nos dice que el ángel de Dios le asistía, se apareció un ángel de Dios que le asistía a Jesús en su agonía. Un ángel le confortaba, dice, en Lucas 22, 43. ¿De qué manera le confortaba? Sí, le confortaba asistiendo a su humanidad, que estaba padeciendo un momento de prueba tremendo. Pero también la tradición, la forma de interpretar este pasaje, ha querido ver como si Satanás por una parte está queriendo presentar a Cristo el supuesto fracaso de su redención, también aquel ángel le está consolando a Cristo, le está consolando, haciéndole ver, haciéndole presente, haciéndole patente el fruto de su sangre. Tu sangre no va a ser inútil. La entrega tuya ante Dios tendrá un gran fruto. Mira a tu madre, mira a María. Solo su sí merece la pena. Mira a los mártires que darán su vida por ti. Mira a los santos, mira a tanta gente de bien anónima que tendrá en tu sangre su fuente de redención. Tu sí no va a ser inútil. Hay pues una prueba interior en Jesucristo. Es la tentación de su vocación redentora. Fijémonos que aquí se está teniendo lugar algo que es verdaderamente impresionante. También nosotros a veces somos tentados de desesperación en nuestra propia vocación. Nos parece de qué sirve lo que he hecho.
¿De qué sirve lo que predican mis hijos? Yo no veo el fruto. ¿De qué sirven los sacrificios de día a día, haberse levantado, sacrificarse? Un sacerdote puede llegar a decir, ¿y de qué sirve mi sacrificio? Si en la parroquia cada vez viene menos gente, si hay más gente que se aleja. ¿De qué sirve una vida consagrada y entregada si la secularización y el abandono de Dios? Uno a veces no ve ciertos frutos y en la oscuridad es tentado del propio sentido, de la propia eficacia y el sentido y el valor de su entrega, de su vocación. Fijémonos que estamos ante la tentación más profunda, la tentación de desesperación en la vocación que Dios nos ha dado. Es un momento clave de la redención de Cristo, un momento clave. Para entenderlo es importante profundizar en qué significa, ¿no? ¿Qué significa la tentación ante Jesucristo? En Jesús no cabe hablar de concupiscencia entendida como el desorden interior que el pecado original había generado. En ese sentido, Jesús no es tentado en cuanto que él tenga unas concupiscencias interiores, pero sí que existe un apetito sensitivo que es propio de la naturaleza humana, que es bueno, y en ese sentido sí Jesús es tentado en ese apetito sensitivo que tiene, y ahí se puede hablar de una tentación de desesperación, sin que sea concupiscencia, pero también ese apetito sensitivo es propio de la naturaleza humana, y Jesús es tentado. Por eso no cabe decir únicamente que la tentación de Jesús fuese una tentación meramente externa. Como él no tenía concupiscencia, son tentaciones externas. No, son tentaciones internas, porque él tiene también un apetito sensitivo, que configura su naturaleza, ¿no? Su naturaleza humana. La tentación llega al interior de Cristo, en cuanto que le presenta un camino que le resulta más agradable a su humanidad. Mira, pues déjalo. Mira, pues no merece la pena. Es la tentación a seguir un mesianismo de gloria que no pase por la cruz. Es la tentación de Cristo buscando una obediencia al Padre que no suponga ese sacrificio tan grande. La carne de Cristo es sensible al dolor y la tentación le hace mella. Para ver cómo Cristo ha sentido el peso del dolor y de la angustia, basta leer este relato de Getsemaní. A Cristo le repugna el sufrimiento. A Cristo le repugna, le decepcionan las traiciones nuestras. Le decepciona la falta de respuesta a su entrega. Y sin embargo Cristo obedece inquebrantablemente, indefectiblemente, con una obediencia que le va a costar sangre, pues experimentó la angustia y el abandono. La carta a los Hebreos dice así: Cristo, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal, ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, aun siendo hijo, sufriendo, aprendió a obedecer. Hay aquí, por lo tanto, un momento clave y profundísimo de la redención, ante el cual tenemos que callar, ante el cual tenemos que contemplar, ante el cual estamos llamados a asistir en silencio, orando junto con Cristo en este momento tan sagrado de Getsemaní, momento cumbre de nuestra redención. Hacemos un momento de silencio y lo meditamos.
el punto del catecismo que estamos comentando comienza con una palabra que es un matiz importante para entender la agonía de Getsemaní. Comenzaba así la primera frase de este punto del catecismo: el cáliz de la nueva alianza que Jesús anticipó en la cena al ofrecerse a sí mismo, lo acepta a continuación de manos del Padre en Getsemaní. Es decir, hay una aceptación personal en Getsemaní de lo que había anticipado en la cena. En la cena, en Lucas 22:20, pues se nos dice cómo había expresado su conciencia de lo que estaba haciendo. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Eso había sido formulado en cuanto al principio sacramental, al principio teológico. Pero es que en Getsemaní no es que se fuese a formular cuál era el plan divino, es que allí iba a ocurrir. Y entonces llega el momento en el que Jesús debe de aceptar personalmente, en concreto. Y Jesús tiene como una resistencia interior para pasar a la aceptación. Es hermoso esto, porque esa especie de paso de la teoría a la práctica, si se puede hablar de esta forma, ¿verdad? Que a veces aplicar estos conceptos a Jesús pues siempre es, pues hay que hacer muchos matices, ¿no? Porque estamos aplicando conceptos nuestros, pero aunque sea de una manera imperfecta, es cierto que a Jesús también le toca pasar de la teoría a la práctica. De lo que había dicho, este es mi cáliz que se entrega, a luego tener que hacerlo y sentir la resistencia interna a dar ese paso. Y hay un proceso interior de aceptación muy gráfico en el pasaje de Getsemaní. Porque a veces nosotros, como también Jesús, decimos un sí con el entendimiento que luego a la voluntad le cuesta aceptar. Incluso decimos un sí con la voluntad que luego a nuestra sensibilidad y a nuestra apetencia le cuesta aceptar. Y desde el sí pronunciado en el entendimiento hasta que ese sí se hace es adherido en la voluntad, y hasta que la sensibilidad también vence las resistencias, hay un proceso de aceptación. Y ese proceso de alguna manera es como la autentificación de nuestra propia vocación. En nosotros es claro, ¿no? A veces tenemos una fe firme, pero claro, cuando la fe se ve sometida a prueba, parece como que todo se tambalea. Parece como que llega el momento en pasar del sí del libro a pasar al sí vital, y eso cuesta. Acordaros, por ejemplo, en el libro de Job, cuando al principio Job sufre esos embates y entonces Dios permite esas tentaciones y en Job sus bienes materiales de repente se ve reducido a la pobreza y su salud también se ve quebrantada. Y al principio Job, que había recibido una educación exquisita, la primera respuesta, la que digamos es un poco aprendida de memoria, la respuesta de Job es: bueno, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Sí, claro, pero todavía ese sí que está pronunciando todavía no ha llegado a superar el estallido de una naturaleza que se resiste a aceptar lo que el entendimiento ha dicho. Ha dicho sí con la cabeza, pero todavía no lo ha dicho con el cuerpo entero. Y entonces en el libro de Job se ve como, llegado un momento, Job estalla. Y ese sí que había pronunciado, lo que Dios quiera, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, pues en los capítulos sucesivos se contrapone a una rebelión interna en Job. Se rebela ante la prueba y tiene un estallido de rebeldía, y el libro de Job consiste en esa lucha interna hasta que finalmente se vuelve a someter, no ya la cabeza de Job, no ya la voluntad de Job, sino el Job entero se vuelve a someter a la voluntad de Dios y se somete a sus designios. Bien, ese proceso en Job, el proceso de la aceptación, apliquémoslo a Cristo. Ciertamente en Cristo no existe esa concupiscencia fruto del pecado que decíamos antes, pero sí existe los apetitos naturales, propios de la naturaleza humana, que se resisten, ¿no? Hay una sensibilidad que se resiste, porque tiene
un instinto de supervivencia, porque tiene también la apetencia propia de lo que es natural en el ser humano. Y hay un horror en la naturaleza humana de Cristo a lo que le viene encima. Le aterra, le repugna. No le apetece ni mínimamente, ¿no? Hoy en día nosotros hemos hecho de la palabra apetencia casi un Dios, un referente último. Me apetece, no me apetece, me gusta, no me gusta. Parece que eso es el criterio último de actuación en la vida. Afortunadamente no lo fue de Jesucristo. ¿Qué hubiese sido de nosotros si Jesús hubiese hecho de su apetencia el criterio último? No estaríamos redimidos. Es que no estaríamos redimidos, ni más ni menos, ¿no? Y es hermoso, ¿no?, que veamos cómo Jesús asume también para redimir el proceso de aceptación que todos tenemos que tener. Lo asume, luego lo redime. Redime esas luchas interiores que tenemos, esas resistencias interiores, hasta la aceptación plena. Desde el sí teórico hasta el sí vital suele pasar un tiempo de maduración, un tiempo en el que uno acepta a Dios no en los conceptos, sino en la vida, en la práctica, y pronuncia el lo acepto, confío, me pongo en tus manos. En el fondo, fijaros bien, lo que el catecismo está señalando en este punto es que, doy un paso más porque es verdaderamente importante lo que le vamos a decir ahora, al aceptar en su voluntad humana que se hiciese la voluntad del Padre, es decir, fijaros bien, Cristo nos ha redimido con una voluntad humana, es decir, Dios se ha servido, el acto de redentor no es que Dios haya sido obediente a Dios, hombre, entendámonos, eso era evidente, es que era imposible, lo contrario. Eso, dicho de otra forma, ¿no?, en nuestros conceptos, pues eso no es meritorio, que Dios sea obediente a Dios, que la segunda persona de la Santísima Trinidad sea obediente a la primera, vamos, eso como se dice popularmente, eso no tiene chiste, se da por sobreentendido. Aquí el acto de redención consiste en que una voluntad humana sea plenamente obediente, que se someta plenamente a la voluntad de Dios. Y Cristo tiene una voluntad humana. Y es esa voluntad humana la que se somete plenamente a la voluntad de Dios. Lo que nos redime es que la voluntad humana de Cristo dijese, hágase, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que Cristo dijo en Getsemaní, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la clave de la redención, que una voluntad humana se haya sometido plenamente a la voluntad de Dios. En virtud de que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que pronunció Cristo en Getsemaní, en virtud de esto, María previamente había dicho, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si Cristo no hubiese dicho eso en Getsemaní, María no hubiese podido decir previamente aquello. Por la gracia de Cristo lo dijo, aunque todavía estuviese llegando a su seno. La gracia del hágase de Cristo es la que le hizo en María poder decir, he aquí la esclava del Señor. Y más todavía, cada vez que nosotros decimos en nuestra vida, con nuestra voluntad humana, lo acepto. Señor, acepto mi enfermedad, acepto mi postración, acepto este revés, acepto este aparente fracaso, acepto vivir en paz donde tú me has plantado, donde tú has permitido que esté en la situación y circunstancia que no es la más agradable para mí. Lo acepto. Cada vez que decimos lo acepto, tenemos que saber que es, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, lo que Cristo asumió en Getsemaní, lo que nos está redimiendo. Es el acto redentor de la voluntad de Cristo, el que está posibilitando ese pronunciar, no solo con la lengua, no solo con el entendimiento, no solo con la voluntad, que ya es mucho, sino sometiendo nuestra sensibilidad que se revela, podemos llegar a decir, Jesús, lo acepto. Vamos a meditar en ello antes de continuar.
Jesús se dirige al Padre en Getsemaní diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. Finalmente, sabemos que Jesús, tal y como Juan 18:11 recoge, ¿no? Él pronuncia: la copa que me ha dado el Padre, no la he de beber. Hay pues aquí pues un sentido teológico de la imagen de la copa y del cáliz que conviene que recordemos. Hemos tenido ocasión en algún programa del catecismo de explicarlo, pero vamos a darle un repaso porque es un momento importante para acordarnos de qué sentido tiene el cáliz y esta copa que debe de beber Cristo en Getsemaní. Muchas veces artísticamente se ha representado Getsemaní con un Cristo arrodillado, con un ángel que le entrega un cáliz, una copa a Cristo, y Jesús alarga su mano y recibe ese cáliz. ¿Qué significa esta expresión? Acordémonos de cómo Jesús dijo a los hijos, a Santiago, a los hijos de Zebedeo: ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Bien, no se trata por lo tanto de una imagen festiva, como por ejemplo en el Salmo 23 se hace referencia al cáliz o a la copa en un sentido festivo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Es decir, hay también en la Sagrada Escritura a veces una referencia a la copa o al cáliz en un sentido festivo. No, aquí se trata del cáliz del dolor. El cáliz, lo que nosotros decimos en nuestro argot, en nuestro lenguaje popular, beber un trago amargo, decimos así, ¿no? Le ha tocado beber un trago amargo. Se trata del cáliz de la cólera divina, entendida como el peso de nuestros pecados, el rechazo que merecen en sí nuestros pecados. Fijaros en Ezequiel capítulo 23, versículos 31-34, que dice: has imitado la conducta de tu hermana, y yo pondré su cáliz en tu mano. Así dice el Señor Yahvé: beberás el cáliz de tu hermana, cáliz ancho y profundo, que servirá de burla e irrisión, tan grande es su cabida. Te empaparás de embriaguez y de aflicción, cáliz de desolación y de angustia, el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás, lo apurarás, roerás hasta los cascotes y te desgarrarás el seno. Bueno, pues es un texto del profeta Ezequiel en el que habla de beber como el cáliz del pecado de su hermana Samaria. Es decir, la expresión beber el cáliz o beber la copa hace una referencia a beber el castigo que los hombres merecemos por nuestros pecados. Una vez más es la imagen bíblica de el inocente por los culpables. Cristo el inocente está bebiendo aquella amargura que sería propia que recayese sobre nosotros. Y este es el gran milagro de la pasión de Cristo, que Jesús es capaz de transformar el cáliz amargo en cáliz dulce, en cáliz de salvación. El cáliz del dolor es transformado, ¿no?, místicamente en el cáliz de la salvación. Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Lo que es una bebida que nuestro paladar y nuestro estómago no podría aguantar, aguantar el peso del cáliz, que es la bebida amarga del peso de nuestros pecados, sería como la cólera divina, la justicia divina, que merecerían el repudio pleno de nuestros pecados, es bebido por Cristo y es transformado en cáliz de salvación. Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Es pues este sentido importante para que sea entendido, para entender lo que está ocurriendo en Getsemaní. El inocente bebe la bebida de los culpables y la transforma en bebida de salvación. Y también añadamos un aspecto más, que también es importante entenderlo, que no es casual. No es casual que este Pedro, Santiago y Juan, que están compartiendo la tentación de Getsemaní, sean justamente los mismos que habían estado en el monte Tabor. Eso no puede ser casual. No puede ser casual que los testigos del momento de la agonía, los testigos de la debilidad de Cristo, entre comillas, ¿no?, fuesen también los testigos del Tabor,
los testigos de la gloria. La providencia quiso que ellos fuesen testigos del momento en el que se revelaba la divinidad, al mismo tiempo que después iban a ser testigos del momento en que se revelaba la humanidad de Jesucristo. Fueron testigos de la gloria y son testigos de la pasión. Hay una pedagogía divina, la pedagogía de que la pasión es camino de gloria. También hay una pedagogía de cómo el Señor a los suyos, a esos que está formando, a esos que quiere que sean la columna de la Iglesia, les está pedagógicamente educando entre la consolación y la desolación. Algo que en nuestra espiritualidad, ¿no?, en la tradición de nuestra espiritualidad, San Ignacio de Loyola y otros santos, pues se ha reflexionado mucho, ¿no?, sobre cómo el Señor pedagógicamente nos guía, nos conduce, nos madura, pues compaginando pedagógicamente la consolación y la desolación. El Señor había dado aquella consolación en Getsemaní quizás para que ellos no se escandalizasen en este momento. Y el momento de la desolación es el momento de la fidelidad, el momento en el que uno haga una especie de reafirmación de la confianza en Cristo y del abandono en Él, a pesar de lo que está viendo, a pesar de que está siendo testigo de la prueba más amarga. No debéis de olvidar aquello que visteis en el Tabor, porque no deja de ser cierto, a pesar de que ahora veáis lo que estáis viendo. El escándalo de contemplar a Cristo padeciendo tiene que ser también de alguna forma aliviado con el recuerdo del Cristo glorioso. Las dos cosas son necesarias y forman parte de la pedagogía divina, el compaginarlas: consolación, desolación, gloria, pasión. Vamos a meditarlo, también siendo conscientes de que eso que el Señor hizo con estos tres apóstoles lo hace con nosotros. También Él es el gran pedagogo de nuestra vida espiritual, y Él compagina, acompasa ambas situaciones, y tan momento de salvación y momento de gracia es el Tabor como Getsemaní. No lo olvidemos, no es uno sí y el otro no. No es un momento de desgracia y el otro es un momento de gracia, no, los dos son momentos de gracia. Y en los dos momentos el Señor nos está salvando y encaminando en su pedagogía. Vamos a meditarlo antes de continuar.
podríamos decirlo como una definición, es la pasión del alma de Cristo. Cuando el texto evangélico recoge una palabra de Jesús misteriosa, queda claro esto. Cuando Jesús dice, me muero de tristeza, permanecéis aquí en oración. Jesús dice, me muero de tristeza. Está como descubriendo lo que es la pasión interior, la pasión de su alma, la pasión moral. Es evidente que existe la pasión física, la pasión del cuerpo, los dolores, pues que tienen biológicamente pues una razón de ser, como ocurre en nuestro caso. Hay una pasión física y una pasión moral. También eso ocurre en nuestra vida. Y desde nuestra pobre experiencia humana sabemos que es muy superior el sufrimiento moral al sufrimiento físico. Y eso que hay sufrimientos físicos que pueden llegar a ser muy duros. Pero ¿qué padre o qué madre no sería capaz de sufrir a gusto, ¿no?, físicamente, con tal de privarse de ciertos sufrimientos morales? ¿Qué es mayor para un padre o una madre? ¿Un sufrimiento físico de una enfermedad? ¿Qué es mayor? ¿El sufrimiento del parto o el sufrimiento de ver que un hijo no va por determinado camino? Bueno, sin duda alguna, ¿no? Una madre pasaría 1000 partos si pudiese con ello evitar el sufrimiento moral que le produce, ¿no?, o el mal moral que su hijo mismo se está infligiendo a sí mismo al tomar un mal camino. El sufrimiento moral es muy superior al sufrimiento físico. A nosotros siempre nos ha impactado el sufrimiento físico de la pasión. Lo trasladamos al arte, a los cuadros, a las esculturas, a una película, y sin duda alguna, pues el sufrimiento físico de Cristo, bueno, pues es aleccionador. Pero no olvidemos que es una mínima parte de lo que es el sufrimiento moral de Cristo. Es como el iceberg, ¿no?, que apunta un pequeño pico comparando con lo que debajo de las aguas se esconde, ¿no?, de una masa de hielo muy superior a la que es perceptible. Es superior la pasión del alma de Cristo a la pasión de su cuerpo. Superior. Hay algo también que nos ayuda a entender esto. Nos dice el Evangelio que Jesús sudó gotas de sangre, que es un fenómeno que algunas personas han querido también investigarlo. El propio tormento o la expresión de la intensidad en la pasión, bueno, pues es señalado con ese gesto. Hay una lucha aterradora, y dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Está en Lucas 22:44. Es interesante notar que el único evangelista que relata este hecho de las gotas de sangre que caían sobre la tierra fue precisamente Lucas, que era médico, y quizás como médico que era, a él le llamó profundamente la atención ese fenómeno. Hoy en día, pues en la medicina se habla del sudor de sangre con un nombre así técnico, se le llama la hematohidrosis. Es un fenómeno raro, pero perfectamente documentado hoy en día, y que ocurre en condiciones excepcionales. Es un agotamiento físico acompañado de un trastorno moral, dice pues un famoso médico que en un estudio que publicó en el año 1925, que se ha hecho un referente sobre Suplicio de la Cruz. Dice él, un agotamiento físico acompañado de un trastorno moral, consecuencia de una emoción profunda, de un miedo atroz. Así pues, es curioso que este sudor de sangre, de gotas de sangre, no ocurrió durante la pasión física de Cristo. No ocurrió ante Pilato, no ocurrió ante Herodes, no ocurrió ni siquiera durante la misma pasión, no, ocurrió en Getsemaní, porque es más expresión de la pasión del alma que de la pasión del cuerpo. Se describe en este estudio médico como una dilatación y ruptura de los vasos capilares subcutáneos en su punto de contacto con la base de los millones de glándulas sudoríparas. La sangre se mezcla con el sudor y se coagula sobre la piel después de la exudación. En esta mezcla de sudor y coágulos
se va juntando hasta correr por encima de la piel de todo el cuerpo en cantidad suficiente como para caer al suelo. Es como una hemorragia microscópica que tiene lugar en toda la piel, la cual piel, por cierto, dicen estos médicos, queda como lesionada, dolorida y muy sensible a los golpes. Alguien que ha padecido pues este fenómeno de la hematoidrosis o el sudor de sangre, tiene una piel muy debilitada, muy sensible a los golpes, lo cual también hace entender que la pasión física que después Cristo padeció tuvo que ser mucho más dolorosa de lo normal, porque había padecido de esa hematoidrosis, ¿no?, previamente en Getsemaní. Y esta agonía de Jesús, repito, no se debía tanto a los padecimientos físicos, sino a la realidad de que estaba sintiendo el peso de esa copa, de ese cáliz al que hemos hecho referencia. Estaba sintiendo el peso de todas las injusticias, de las guerras, de los asesinatos de seres inocentes, de los robos, de los niños y mayores que se mueren de hambre por el terrible egoísmo de otros, de las maldiciones contra Dios, de las mentiras, de los insultos, de las desobediencias, del terrorismo, de la falta de cumplimiento del deber, del desamor, de las traiciones. Todo ello hace que exista una, digamos, emoción profunda, un miedo atroz que llega a producir pues ese estado de shock, ¿no?, que produce la hematoidrosis. No es tanto pues el miedo al dolor el que está en este momento afectando a Cristo, que lo tiene, como todo hombre. Tiene Jesús un miedo atroz al pecado. Es una gran lección para nosotros. Más que miedo al dolor, más que miedo a la muerte física, hemos de tener miedo al pecado, a apartarnos de Dios. Es el santo temor de Dios, ¿no?, el que nos debe de mover. Fijaros que decimos santo temor de Dios, no decimos temor a Dios. No tenemos temor a Dios, tenemos temor de apartarnos de Dios. Ese es el peso que estaba cayendo sobre Cristo, el peso de todos los que se habían apartado de Dios en ese momento. La pasión del alma es la que se está experimentando en Getsemaní. Vamos pues a concluir de esta forma esta meditación sobre el catecismo. Quien quiera hacer alguna pregunta o participar en el programa puede llamar al teléfono 917 107 700, 917 107 700. Adelante, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, Padre José Ignacio. Buenos días. Me llamo Inocencio y llamo a la Rotada de Tenerife. Buenos días. Mire, sobre la charla, lo primero que estaba hablando sobre las tentaciones de esto de Satanás. Sí. A mí me da que sobre la condición que tenía de divinidad en la Trinidad Jesucristo, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo creo que eso de lo que hacía Satanás, con él era como caer en saco roto, me da la sensación, ¿no? Si cae entre nosotros en los seres humanos, creo que sí, a lo mejor le hubiera surtido algo de efecto, ¿no? Porque nos apartamos de Dios, como dijo al final usted. Uh-huh. Y quiero que me corrija si voy muy desencaminado. Bien. Y ya me gustaría llamar todos los días, pero no puedo. Soy un pensionista, como usted sabe, vivo en Tenerife, y no se puede todos los días llamar. Ahora sí, estoy con la meditación y el corazón con ustedes. Estupendamente. Vale. Estupendamente. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Bien, bueno, yo creo que tenemos que tener cuidado a pensar que como Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y como está en la Trinidad, pues todo tipo de tentación que
que reciba cae en saco roto. Bien, se puede entender bien esa frase, que ha pronunciado nuestro querido oyente, se puede entender bien en el sentido de que, bueno, pues Jesús precisamente es semejante a todos nosotros menos en el pecado, y su adhesión a la voluntad de Dios pues conlleva un rechazo del pecado, pero no entender eso como si eso no supusiese para Jesús una prueba, una tentación real. Es decir, Jesús ha querido, a la hora de redimirnos, llegar a experimentar hasta la propia tentación. Como decíamos antes, porque tiene también unos apetitos sensibles propios de la naturaleza humana que se resisten a una aceptación pues de lo que le resulta costoso, repugnante a la propia naturaleza humana. Luego el vencimiento de la tentación sí que ha sido costoso para Jesucristo, aunque sea de una manera diferente a la nuestra. Pero él estaba, nosotros, como dicen los santos padres, estábamos siendo tentados en él, para que su victoria fuese también victoria en nosotros. Él tomó de nosotros nuestra debilidad para que nosotros tomemos en él su victoria sobre la tentación. Adelante, ¿tenemos algún oyente más? Mire, me llamo Julia y llamo desde Madrid. Ante todo, felicitarle por el maravilloso programa que nos está dando todos los días, ¿no? Que es una maravilla. Muchísimas gracias. Y le paso a exponer, bueno, pues digamos como mi duda que tengo precisamente en el tema que ha tocado hoy, y es en la angustia de nuestro Señor en Getsemaní. Entonces yo cada vez que medito la pasión del Señor, siempre cuando llego a este punto siempre me queda como un interrogante, y es el siguiente. Nos habla de, bueno, pues del sufrimiento moral tan espantoso que tuvo Jesucristo, ¿no? Y esa soledad y ese abandono. Y entonces, bueno, pues estuvo esa soledad tan grande en todos los sentidos, como luego después me llama la atención cuando se relata este pasaje que dice que se acercó a sus discípulos y los encontró dormidos. Entonces yo me pregunto, si los discípulos estaban dormidos y no le acompañaron en esa hora de soledad y de oración, ¿cómo podemos saber nosotros lo que le estaba ocurriendo en esos momentos? Siempre me queda esta duda. Sí, de acuerdo, es una pregunta que muchas personas la suelen formular. De acuerdo, le contesto por la radio. Vale, muchísimas gracias. Bien, pues evidentemente yo creo que los evangelistas, cuando narran un episodio, pues yo creo que resumen, o sea, es evidente que están resumiendo y están poniendo por escrito pues una tradición oral en la que se está resumiendo. No olvidemos de que les dicen, no habéis sido capaces de aguantar ni siquiera una hora conmigo, pero bien, algo aguantarían, es decir, tampoco me imagino que los evangelistas, o sea, que los tres apóstoles allí presentes, Pedro, Santiago y Juan, se quedasen dormidos automáticamente. Nada más comenzar esa hora de oración, ¿no? Pues aguantarían pues lo que aguantarían y tendrían el peso del cansancio y quedarían dormidos. Por lo tanto, claro, esos sucesos que narran ellos, claro, tendrían lugar en el tiempo en el que estuvieron despiertos, hasta que se durmieron, ¿no? Que evidentemente allí tendrían lugar más coloquio, porque durante una hora se puede tener un coloquio más largo que este breve pasaje nos está recogiendo. Habría más coloquio, habría entre Jesús y el Padre, pero lógicamente como estaban dormidos eso queda sin recoger. Yo entiendo que ellos están narrando aquello que vieron, aquello que allí experimentaron en el momento en que estuvieron despiertos. Que como digo, pues siempre el Evangelio no es, bueno, pues vamos a decir lo que no está recogiendo como un acta como si un notario que está allí perfectamente presente recoge todo, no, porque ellos mismos, lo que es impresionante es que se quedasen dormidos en medio de aquel momento tan dramático, ¿no? Y eso, pues la verdad es que tenemos que reconocer que nosotros también nos quedamos dormidos delante del Santísimo, como sabemos que está Cristo presente en la Eucaristía, y le adoramos, y pasamos de estar en un momento de adoración máxima a dormirnos al cabo de un rato. Y bueno, y uno dice, ¿y cómo se pudieron quedar dormidos? Pues como nosotros nos quedamos dormidos delante del Santísimo, y fijémonos que tenemos clara fe en su presencia ante nosotros. Pero bien, adelante, hemos ya cumplido el tiempo. Si con la gracia del Señor volveremos mañana a continuar los siguientes puntos del Catecismo. Alabado sea Jesucristo.